Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas, consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los medicamentos. Y además estamos analizando temas complejos como las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma más sencilla para que cada uno de nuestros oyentes pueda utilizarlos y aplicarlos día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar esta tarde el tema el flujo de caja como herramienta de la gestión empresarial, para lo cual el licenciado José Armando Hernández nos va a estar apoyando. Sabemos que la estabilidad financiera de toda empresa va a depender mucho de lo que es el flujo de caja. Por lo tanto, queremos conocer la realidad económica, poder tomar buenas decisiones o saber si es viable o no poder empezar un proyecto. Entonces es importante conocer qué es el flujo de caja. Gracias, Vilma. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues esta tarde vamos a hablar un poco del flujo de caja como herramienta de gestión empresarial. Y como tú muy bien lo decías, lo que sucede es que el flujo de caja nos ayuda o nos indica cuál es la posición o la situación de efectivo que tiene la compañía para poder hacer frente a cada uno de los compromisos que la entidad tiene. Y es que fíjate que hay dos aspectos bien importantes por los que una empresa puede tener problemas. Uno es el tema de la rentabilidad, es decir, si una empresa está generando o no ganancias, ¿verdad? Y otro aspecto es el tema de la liquidez. Y el aspecto de la liquidez, el flujo de caja, va a ser una herramienta bien importante para poder llevar ese monitoreo de cada una de las entradas y las salidas que esta empresa puede estar generando. El flujo de caja, esa es la importancia, ¿verdad? El hecho de conocer y de llevar ese monitoreo, esa secuencia de a dónde se están generando los ingresos y cómo se están utilizando en una compañía. Y como bien te decía, es que el efectivo que una empresa tiene para poder enfrentar cada una de esas obligaciones es fundamental para poder hacer frente a cada uno de esos compromisos. El flujo de caja, para empezar, no necesariamente es el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Que conocemos como uno de los 4 estados financieros básicos que toda entidad debe de tener. Estamos hablando de la misma temática. Aquel es un estado financiero el cual nos presenta la información en un momento determinado. Cada una de las entidades debe de presentar el flujo de efectivo como estado financiero al final o al cierre de un ejercicio. Y eso, si bien nos da una lectura de lo que ha pasado y de cómo se ha utilizado el efectivo y sus equivalentes, pero el flujo de caja del que estamos hablando es ese mismo monitoreo de esa información de cómo se está utilizando el efectivo, pero en el día a día. Y es que fíjate que el flujo de caja lo podemos elaborar una vez al mes, ¿verdad? Lo podemos elaborar por periodos semanales. Y básicamente
lo debemos de elaborar de manera diaria, porque este nos va diciendo en qué momento y cómo vamos utilizando ese efectivo. De ahí es donde la importancia de que las contabilidades deben de tener la información actualizada en cada momento, porque de ahí mismo vamos a tomar la información para construir esta herramienta. Eso significa que con el flujo de caja o cash flow, como lo podemos encontrar en las literaturas a nivel pues de ciertos autores, vamos a encontrar que se inicia con lo que tenemos, con la disponibilidad, con ese efectivo con el cual estamos partiendo, ¿verdad? En ese sentido, posteriormente a lo que tenemos, pues vamos a considerar nuestros ingresos. Pero es que los ingresos, cuando lo vemos como estado financiero, nosotros como contables entendemos los ingresos como la venta, ¿verdad? Eso que va a esa cuenta, la cual se muestra en el estado de resultados, que son los ingresos, ya sea venta de productos o sea venta de servicios. Pero para este estado financiero, si bien debemos de considerar el 100% de las ventas como parte de estos ingresos, pero lo que a nosotros en el momento nos genera un impacto inmediato son los ingresos de contado. Es así como luego de que detallamos la venta, vamos a considerar el aspecto de cobros. Y es que los cobros vamos a considerar para este periodo, para el momento presente, los cobros de contado, es decir, los cobros en efectivo, los cobros que en ese momento contamos con el efectivo o sus equivalentes. Y por supuesto que vamos a tomar en cuenta las ventas de crédito. ¿Pero para qué? Porque a partir de esa venta al crédito, hacia adelante, podemos proyectar en primer lugar en qué momento el cliente nos hace efectivo esos pagos. Nos puede estar pagando a los 8 días, a los 15 días, a los 30, a los 60 días, etcétera, dependiendo en qué periodo el cliente me va a hacer efectivo esa venta. Pues entonces en el flujo de caja yo lo voy a ir a considerar hasta ese momento, en el momento en el cual me va a considerar el efectivo que va a ingresar a las arcas de la compañía. Luego, posteriormente vienen los compromisos, y es que los compromisos de esta herramienta, pues la vamos a clasificar al igual como lo hacemos con el estado de flujo de efectivo. En primer lugar, son todos los gastos, serían 4, ¿verdad? Serían los costos, en primer lugar, que tengan que ver con lo que adquirimos para, si es una empresa de comercialización, compra y venta, pues lo que utilizamos para comprar esa mercadería, ¿verdad? Eso debemos de considerarlo porque es un aspecto, es un área fundamental por el cual cumple la empresa el quehacer para lo que ha sido creada. En el caso de los servicios, de igual manera, todos aquellos que tienen que ver con la generación principal de los servicios. ¿Qué pasa si nosotros vendemos un servicio el cual, debido a nuestra capacidad o la temporalidad, tenemos la necesidad de adquirir a través de subcontratar, por decirlo así, de esa manera, adquirimos otros servicios para poder dar aquel que nosotros estamos ofreciendo al cliente? En ese sentido, esa es parte de las compras principales del quehacer de la compañía. Muy similar, así la compañía compra y vende productos.
Luego, un segundo apartado dentro de las erogaciones, dentro de las salidas de dinero, va a ser los gastos que tienen que ver con la operatividad de la empresa como tal. Hay una serie de gastos que tienen que ver con la operación de la compañía. Y dentro de ello hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos la parte de planillas y sus cargas previsionales que podrán estar seccionados o separados en diferentes áreas. Por ejemplo, si nuestro personal está participando en la transformación del producto, el cual comercializamos, estos gastos, estas erogaciones de efectivo las vamos a clasificar ya sea de costos o de gastos operativos, gastos de operación de la empresa. Por otro lado, vamos a tener en ese momento, pues también tenemos gastos administrativos, podemos tener gastos de venta, todo lo que tenga que ver con el quehacer en sí de la compañía. Por otra parte, llamémosle tercer elemento o tercer área de salida de fondos, va a ser aquellos gastos o aquellas salidas de efectivo que tienen que ver con la inversión. Aquellos dineros, aquella porción que la compañía destina para adquirir propiedad, planta y equipo, que significa la ampliación de la capacidad instalada de la compañía, y dentro de esto pueden haber partidas bien importantes a nivel de volumen, los cuales pueden estarnos afectando o podemos nosotros programarlos, y eso significa que vamos a adquirir mobiliario, que vamos a adquirir maquinaria, que vamos a adquirir una propiedad, terreno o edificación, que vamos a adquirir vehículos, por ejemplo, que van a servir estos para generar rentabilidad posteriormente, porque son necesarios para la operación de la compañía. Al igual que la maquinaria puede ser parte de esas herramientas, de esos equipos que nos sirven para producir los bienes. Esos bienes que vamos posteriormente a comercializar, y que esto al final se vuelve un círculo, ¿verdad? Un ciclo. Y una cuarta agrupación, pues va a ser los gastos o las erogaciones en aspectos de financiamiento. Si la compañía adquirió un préstamo y requiere de generar erogaciones, salidas de efectivo, para pagar esas cuotas, ya sea el principal o sea los intereses, en ese caso pues vamos a tener que considerarlo como una agrupación separada para poder llevar una clasificación adecuada y poder determinar cuáles van a ser las prioridades sobre las cuales la empresa va a ir tomando decisiones. Es así, y recapitulando, pues vamos a tener aquellas salidas de efectivo que tengan que ver con los costos. Una segunda, que es la salida de efectivo que tienen que ver con los gastos operativos. Una que van a ser sobre las inversiones y otra sobre el financiamiento. De esa manera, pues tenemos todas las salidas que tengan que ver con necesidades de efectivo. Una vez teniendo, ya hablamos de los ingresos, primero de lo que disponemos, de lo que generamos como ingresos, de las erogaciones en efectivo, pues vamos a llegar a un momento en el cual determinamos cuál es nuestra disponibilidad. Y allí es donde viene lo importante, porque podemos generar en ese momento efectivos en exceso, o puede ser que nuestro resultado sea un resultado negativo, lo que nos indica que hay necesidades de financiamiento.
Si nosotros programamos esto de manera mensual, de manera semanal o la periodicidad que necesitemos, vamos a poder identificar a dónde tenemos los periodos en los cuales, de acuerdo a nuestra proyección, nos vamos a ver en la necesidad de adquirir un financiamiento. Ese financiamiento pues podrá ser obtenido a través de diferentes fuentes. Pueden ser las instituciones financieras, bancarias, los mismos accionistas, pudiera ser otro tipo de acreedores que sea necesario que nos financien para poder superar ese espacio en el cual no vamos a contar con el financiamiento necesario. Entonces, como hemos visto, esta es una herramienta bien importante para poder ir monitoreando la evolución del efectivo, lo que el ciclo empresarial nos va generando. Y allí es donde vamos a determinando necesidades de financiamiento o excedentes de efectivo. Recordemos que también el excedente de efectivo tampoco es un síntoma muy beneficioso para la compañía, ya que el dinero ocioso al final se convierte en costos que la empresa va a generar, porque deberían estos fondos, estos bienes, estar generando mucho más de utilidades. Es así como lo hemos mencionado. Es bien importante que esto nos ayuda a proyectar, porque no es solamente el momento en el cual se está generando el excedente o el déficit en efectivo, sino que lo importante de todo esto es poder proyectar hacia un periodo determinado, hacia adelante, cuándo o cuánto es las necesidades de efectivo que vamos a requerir. Es así pues que la empresa, cuando tiene necesidades de efectivo, pues ya mencionábamos las necesidades de financiamiento, y estos también lo podemos generar incluso a través de los mismos proveedores, negociando el periodo en el cual les podemos cumplir con los compromisos. Pero eso solo lo podemos saber si tenemos una brújula, ¿verdad? Un horizonte, un saber en qué momento vamos a requerir esa oportunidad de tener más espacio para poder cumplir con estos compromisos. Porque el honrar los compromisos de los proveedores, de los acreedores, es bien importante, ya que a partir de ahí somos aliados, somos socios con cada uno de los proveedores, y en la medida en que podamos cumplir nuestros compromisos, pues en esa medida nosotros también tenemos las puertas abiertas para poder ir generando más negocios hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede si tenemos excedentes de efectivo y los logramos visualizar? Bueno, podemos desarrollar un proyecto, podemos desarrollar una inversión que necesitemos o que vayamos a requerir, ¿verdad? En ese sentido, podemos también tener proyectados los compromisos con las instituciones de gobierno o con nuestros mismos empleados en el cumplimiento de las planillas de sueldo. Así que esa es la importancia que tiene el tener un adecuado control de los efectivos que se están generando en cada uno de las áreas que ya antes lo habíamos mencionado. Y es que, como decíamos, ahí podrán haber espacios o valores residuales, los cuales podemos nosotros también utilizarlos con otros fines.
Muchas gracias, José Armando. La verdad es que es un tema muy importante y que cualquier emprendedor, empresario tiene que tomar en cuenta. Y es que a veces la poca visibilidad de estos datos puede afectar las finanzas de cualquier proyecto, por lo que es importante revisar y poder interpretar con claridad esta información para que nuestra empresa pueda crecer de forma sólida y sostenida en el tiempo. ¿Algún consejo que tú pudieras dar a las empresas o a los emprendedores? Sí, que se debe de elaborar el flujo de caja, ¿verdad? O sea, es una herramienta que debe estar presente en todo momento. Si no se elabora, el problema es que no sabemos, como mencionábamos, en qué momento se van a poder tener ingresos o se van a poder tener necesidades. Debemos de elaborar el indicador de liquidez y eso solo lo podemos saber a partir de tener bien claro cuáles son nuestros ingresos y nuestras salidas. Una empresa siempre afronta riesgos y esos riesgos los puede controlar siempre y cuando tiene la forma de cómo ir midiéndolos y cómo ir identificándolos, ¿verdad? El flujo de caja nos ayuda a identificar ese riesgo de liquidez. Es uno de los riesgos bien importantes que toda empresa debe de tener medido, porque como mencionábamos, o es el de descapitalizarse o el de tener en exceso. Y esa medición, pues, se logra teniendo esta información bien clara. ¿Cuáles son esas estrategias que una empresa, que un empresario, un emprendedor puede seguir para afrontar cada uno de los resultados que le va a arrojar esta herramienta? Uno, puede adelantar los cobros, es decir, volver bien efectivo o negociar el que el cliente le pueda pagar con mayor anticipación, ¿verdad? Eso se logra de diferentes formas, dependiendo del tipo de cliente. Incluso hay algunos clientes de diferentes magnitudes que le dan un beneficio hay un beneficio por el pronto pago, ¿verdad? Y esa es una estrategia que se puede seguir. Por otro lado, el tema del aplazamiento de los pagos. Eso le va ayudando a poder ir midiendo de manera equilibrada, ¿verdad? Ese poder aplazar esos pagos sin excederse, sin abusar, porque cuando un empresario abusa de ese tipo de estrategias, que muchas veces pueden ser las únicas que logra identificar, ya vienen los conflictos para con los proveedores, ¿verdad? Puede, como mencionábamos, aprovechar también el tema de los incentivos que se ofrecen para pagos adelantados. Así como yo puedo ofrecer un incentivo para que me paguen de forma adelantada, pues también hay proveedores que le están ofreciendo incentivos por pagar de forma adelantada. Eso significa que yo puedo ahorrarme algunos fondos por pagar de forma adelantada. Incluso esa es una forma de ahorrarse y otra es de poder utilizar estos excedentes que a lo mejor con ellos estoy contando en ese momento. El descuento de facturas es otra estrategia que se puede utilizar, o se puede considerar otro tipo de estrategia. Por ejemplo, si mi decisión pudiera ser adquirir un bien, es muy probable que para poder disponer un poco de mayor liquidez, en lugar de comprarlo, pues lo arrendo. De acuerdo al análisis que se desarrolle, pues entonces el arrendamiento es una alternativa, pero solo lo podemos saber si tenemos elaborado una adecuada herramienta de control de ingresos
y de gastos. Ya les mencionaba que debemos de desarrollarla, elaborarla, porque va a ser la herramienta que al final a nosotros nos va a poder dar la información para poder definir qué es lo que tiene que ver con la explotación de la empresa, qué es lo que tiene que ver con la inversión y con el financiamiento que la empresa obtiene, ¿verdad? Muchas gracias, José Armando. Agradeciendo siempre a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado, porque nos permite el poder educarnos, ¿verdad? A través de estos temas de interés que nos ayudan a cada uno de nuestros emprendimientos. Ahora, pues esta tarde, aprendiendo más acerca de lo que es el flujo de caja para nuestras empresas. Nos vamos a escuchar en una nueva edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Muchas gracias por habernos escuchado esta tarde. Hasta la próxima. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AH Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.